días a todos. Mi nombre es Axel Durojani, yo vengo de Santiago de Chile. Trabajo como consultor en la Fundación Chile después de haber trabajado durante más de 22 años para las Naciones Unidas en la CEPAL. Me encuentro acá para colaborar con el curso de CODIA. Como o senhor percebe a situação dos organismos da América Latina de gestão de águas? Quais seriam os principais desafios enfrentados no momento? Por favor, fale un poco desse panorama para a gente. Muy bien, bueno, en general en todos los países de América Latina hay unas iniciativas para la creación de estos organismos de vacía, que nosotros en español llamamos de cuenca. Algunos países están más avanzados, como el caso del Brasil, de México, que tuvieron en sus leyes de aguas los artículos pertinentes para la creación de estos organismos, pero también le ha seguido Venezuela, Perú, Cuba y otros países que están en proyectos de ley todavía, como el caso de Ecuador. De todas maneras, la creación de estos organismos de vacía es heterogénea dentro de los mismos países y es heterogénea obviamente entre países. Y hay algunos, como vemos en el caso de Brasil, algunos casos donde está mucho más avanzado y en otros casos que están en la parte inicial. También hay diferencia en las atribuciones que tienen estos organismos. Para mí, por ejemplo, me prefiero hablar de organismos de gestión de agua, de gestión del agua, y no organismos de vacía, sino organismos de gestión de los recursos hídricos en una vacía. ¿Por qué? Porque me parece que de esa manera se focaliza mejor la actividad. Eso no impide de que a futuro se pueda modificar y ampliar las funciones. Por otro lado, es importante que los comités de vacía tengan roles donde la participación tenga sentido, es decir, que las personas que participan en los comités de vacía se sientan que tiene valor su participación, es decir, que puedan tener algún ejercicio en las decisiones. Lo que es bueno en el caso del Brasil, que no todos los países lo tienen, es que los comités precisan de una agencia, de una secretaría técnica o de un grupo técnico que apoye al comité. El tema no es tan igual en otras partes. Por ejemplo, en el caso chileno, no hay una ley nacional que diga que tienen que crearse organismos de vacía. Sin embargo, la necesidad, sobre todo en cuencas del norte de Chile, ha hecho de que haya iniciativas de abajo hacia arriba en la creación de lo que llaman en Chile mesas de agua, mesas público-privadas. Y también tienen grupos técnicos, pero que son técnicos que se juntan para apoyar al comité de lo que se llama mesa de agua. En el caso del Perú, la ley de aguas ha sido recientemente formulada y están en proceso de creación de los consejos, los recursos hídricos de cuenca, ¿no? Ahí sí lleva el nombre Consejo de los Recursos Hídricos y están en una etapa inicial, ¿no? El tema es que a veces la ley sale, pero no han tomado necesariamente las providencias para que se pueda asistir a los gobiernos regionales en la gestación, creación, consolidación y funcionamiento de estas organizaciones. El otro tema que es importante, que es el desafío mayor, es la cobranza. Los grupos técnicos de los organismos de vacía precisan de tener un ingreso económico y en este caso Brasil lo tiene como una posibilidad, es decir, en Brasil se puede cobrar por el agua y lo cobra obviamente el Estado, pero eso podría ser, son elementos, ingresos que permitirían que los comités de vacía y la agencia pueda funcionar. Esta providencia de cobranza, por ejemplo, no existe con relación a las organizaciones de vacía de Chile. Ahora, hay un tema interesante también, que a veces confunden un consejo de cuenca con la agencia de la cuenca, ¿no? Eso en español, por ejemplo, nos hablamos de organización
por ejemplo, de recursos hídricos de Basía, está compuesta de dos partes. El órgano, que viene a ser el consejo, comité o grupo de gente que se junta, y el organismo, que es la agencia. O sea, una organización de Basía está compuesta del órgano y del organismo, ¿verdad? Y esos son los dos que componen la organización. A veces a la falta o la carencia de un conocimiento más preciso de la terminología ha hecho que algunas leyes de agua en América Latina hayan confundido los roles del consejo, que sería el órgano, con los roles del organismo de Basía. En el caso, por ejemplo, del Ecuador es interesante porque el Ecuador había elaborado un proyecto de ley que no fue aprobado finalmente por oposición de ciertos sectores, pero ahí en Ecuador han creado demarcaciones hidrográficas, otra terminología que más proviene de las costumbres de uso en España, ¿no? Demarcaciones hidrográficas. Y en este caso, la Secretaría Técnica sería la propia Secretaría Nacional del Agua, Senagua. Ahora, es interesante en este evento, y me parece que el evento ha sido muy bueno desde mi punto de vista, porque ha permitido hacer una comparación de los avances en los diferentes países, y vemos países que tradicionalmente no tenían esto dentro de su agenda de una forma tan evidente, lo están haciendo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Uruguay, que está en un proceso de hacer su Plan Nacional de Recursos Hídricos, también ya enfoca la gestión del agua por Basía, y también otro tema que hemos visto acá es el de cuencas transfronterizas, otro tema vital que en el Brasil tiene una connotación muy importante. No necesariamente otros países lo administran en una forma con tanta prioridad, ¿no? Entonces vemos de que en América Latina prácticamente todos los países tienen cuencas transfronterizas y no siempre está en la agenda principal, pero acá lo tuvimos en este curso de código. Nesse sentido, qual você acha que são os maiores desafios para uma gestão realmente compartilhada y participativa das aguas na América Latina? Bueno, este es un tema, ¿no?, que hoy día siempre se habla de participación. Y la participación requiere un trabajo de mucho tiempo, de manera de poder convocar, ¿no? Ustedes hablan en portugués, no dicen convocar, sino que hablan de movilización, ¿no? Pero de convocar los actores principales en la mesa, ¿no? No es tan fácil. Lo que es importante cuando uno crea un comité de Basía es no preestablecer con anticipación los porcentajes, es decir, podría ser 40% la sociedad civil, 40% usuarios, 20% Estado, en otro sitio puede ser diferente. Lo importante es fijar porcentajes y no prefijar, por ejemplo, como nos equivocamos en México y prefijamos de que tenía que ser un representante del distrito de riego, un representante de acuacultura, un representante de hidroenergía, ¿no?, por ejemplo. Y en algunos casos pues no había ninguno de acuacultura, o en otros no había ninguno de distrito de riego. En otro había 50 distritos de riego y por lo tanto un representante era para 50 distritos y había uno para una acuacultura que tenía una estación de crianza de acuacultura de truchas que era pequeña, entonces se desbalanceaba. Ese es un tema. El tema es la selección de los porcentajes, es importante. El otro importante es cómo se selecciona el que se va a sentar en la mesa, ¿no? Cuál es la representatividad que tiene del gremio que le va a representar. Lo otro es cómo se logra de que participe efectivamente, que tenga interés en la participación. En ese sentido, los que somos ingenieros del área civil o de hidráulica, hemos reconocido lo importante que participen los antropólogos, los sociólogos, otro tipo de formación académica o profesional que permita lograr esta participación. Evidentemente, la participación va a seguir en la medida que el que participe sienta que su contribución es utilizada, o sea, no que venga simplemente a sentarse a ser consultado e ignorado de repente en el momento de tomar la decisión.
La historia que vemos en América Latina es que los comités que han funcionado parten de una necesidad sentida. Por ejemplo, ¿por qué se forma la mesa de agua en el caso del Brasil, en el caso, perdón, de Chile? Porque simplemente la pugna, la briga entre la oferta y demanda de agua es tan grande por causa del crecimiento económico de esta región, sobre todo en inversión minera y en cultivo de explotación, que se ven en la necesidad de establecer un sistema de diálogo para evitar los conflictos. En el caso, por ejemplo, de la zona que estamos viendo acá en el sur de Brasil, en Santa Catarina, el comité de la Bacia se crea sobre todo porque tienen una creciente, una enchente, como se fala, ¿no? Aquí, una inundación muy grande, tienen un desastre y se ven como precisados a coordinar las intervenciones en la Bacia. No sentido de promover essa articulação, né, entre os países da América Latina, cursos como esse que o senhor participou essa semana do CODIA, eles são válidos, eles são importantes? Qual a sua percepção? Mira, no es fácil crear estos comités. Voy a explicar lo que pasa. Toda nuestra historia política de América Latina ha dividido el territorio en espacios político-administrativos, desde límites de países, límites de regiones, límites municipales. Cuando uno habla de Bacia, está creando un sistema de gobernabilidad que no es lo mismo que gobierno, porque la gobernabilidad implica participación sobre territorios delimitados por razones naturales. Entonces existe generalmente mucho recelo, mucho temor cuando tú creas sistemas de gobernabilidad que puedan en cierta medida entrometerse o afectar los gobiernos que están ya creados. Se produce cierto temor. El temor tiene que ser evitado porque evidentemente lo que busca un comité de Bacia no es sustituir las funciones de los organismos ya creados, sino más bien lograr que articulen sus aportes para que exista una coordinación en la intervención. Pero en muchos países de América Latina hay un temor de que si se crea un comité de Bacia y una agencia, entonces sus funciones pueden ser afectadas, es decir, pueden ser sustituidas. Ese es un punto. El otro temor que hay es que en muchos sitios hay usuarios que abusan del uso del agua, que son realmente como el que tiene más poder sobre el agua, y la idea de que exista un comité que pueda observar esta práctica, entonces no les conviene. Entonces a veces rechazan el crear un comité de Bacia porque simplemente significa que ellos perderían cierto poder, digamos, de utilizar los recursos a su voluntad. El tema de la gestión de agua por Bacia no solamente evidentemente se refiere a la distribución del agua. Aquí vemos de que los temas están vinculados también al control de calidad, es decir, más importante, el control de la calidad del agua, el control de las crecientes y el control de las sequías, ¿no? Son los tres temas. Ahora, a partir de buscar controlar la calidad del agua, controlar las enchentes o inundaciones y las sequías, evidentemente el comité va a llegar a los puntos donde se origina la contaminación o a los lugares donde la afluencia de agua aumenta debido a deforestación, debido a otros efectos. Entonces, es interesante ver de que un comité de recursos hídricos de una Bacia viene a ser un centro que a su vez exige que los demás organismos cumplan con sus roles, porque no es el rol del comité Bacia, por ejemplo, controlar la contaminación que produce una fábrica, sino que eso pertenecería, por ejemplo, a otro grupo, pero ellos pueden exigir de que se cumplan las normas para que la contaminación no ocurra. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con los mismos municipios. En varias partes, el municipio ya forma parte de la mesa de agua y el propio municipio bota el lixo en el río, ¿no? En el cauce. Entonces, es un proceso que está en plena marcha en América Latina, es desigual.
pero es evidente de que si queremos realmente poder relacionarnos mejor con el medio ambiente, necesitamos de estos sistemas de participación. Yo una vez dije, y para concluir, no se hacen manejos de vacías o manejo de cuencas, lo que se hace es manejo de las personas que intervienen en la vacía, y de eso se trata.